Llévame a donde vas. Gracias, y vamos a transportarnos brevemente hasta Guinea Ecuatorial, un país centroafricano que tiene un gran río, el río Muni, y 5 islas volcánicas del litoral. La capital es Malabo. ¿Y por qué estamos hablando de este país? Porque existen ahí feligreses que le rindieron un homenaje musical a Chiquitunga, quien en breve se convertirá en la primera beata paraguaya, incluso cantando algunas frases en guaraní. Vamos a verlo. Cuya Paraguay, de Yara, de mi Oguay, el peor Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga del Paraguay. Desde Guinea Ecuatorial, África, para todos los seminaristas diocesanos del Paraguay, ¡suerte! Ahí lo tienen, un coro de Guinea Ecuatorial, nada menos, cantando el tema Chiquitunga del Paraguay, que es del compositor Mario Luis González Salinas, quien justamente está también participando de esta convocatoria de temas musicales en homenaje a la beata paraguaya. Y ya estamos en comunicación con él. Buenos días, Mario. Lo tenemos a Mario, parece que no nos escucha bien. Sí, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y muy bien, y nosotros sorprendidos también de, bueno, este coro de Guinea Ecuatorial interpretando tu tema. Sí, si ustedes están sorprendidos, nosotros estamos más sorprendidos, ¿verdad? Escucho muy bajo. Ya, vamos a tratar de mejorar entonces el retorno, la comunicación y bueno, queremos saber cómo llega tu tema hasta un país tan lejano del continente africano. Sí, la canción llega evidentemente por internet, ¿verdad? Estas hermanas tienen un sobrino, una de las hermanas misioneras, una paraguaya, tiene un sobrino acá dentro del coro de seminaristas. Uno de los muchachos que hace el solo. Ajá. Y vio en la página del seminario, vio la canción, ella se comunicó con él y le pasaron por WhatsApp, así como se pasa cualquier video, cualquier música. Y ella retomó allá, tengo entendido que era una colonia española, algo así. Entonces hablan el castellano y ella les enseña guaraní allá y aprendieron la letra y empezaron a cantar y les gustó, la melodía se le quedó y ya cantan. Y ellos venían hablando siempre de la beata, ¿verdad? De Chiquitunga en África, porque por su misión misma, ¿no? Ajá. Sí, sorprendente en realidad que, como bien decís, están cantando en guaraní y lo hacen con mucho entusiasmo. Gracias también a esta misionera. Así mismo. Gracias a ella que está dando la vida, realmente allá en África, ¿verdad? Una hermana, ¿verdad? La mayoría de las chicas que están ahí son consagradas, son hermanitas y algunas son de una escuela parroquial, tengo entendido. No tengo mucha información también yo, ¿verdad? Ajá. Lo importante es la devoción y cómo se prestan con su ritmo, como ellos saben hacerlo, ¿verdad? Claro, Mario, háblanos más también del tema musical Chiquitunga del Paraguay, cómo surge y quiénes participan también de la grabación de este tema. La canción Chiquitunga del Paraguay nace acá en el seminario. Yo tengo un libro de Chiquitunga que vengo leyendo y empezaron a pasar escritos, empecé a escribir, la melodía ya tenía en la cabeza, se hizo, ensayamos con los muchachos y llegó así. Yo creo que es una inspiración, ¿verdad? Para nosotros es una inspiración del Espíritu Santo, una gracia que la propia Santa viene derramando, moviendo nuestros corazones, que viene moviendo no solamente a nosotros, sino a todo un país y ahora está trascendiendo, ¿verdad? Nosotros en ningún momento pensamos que iba a tener
este auge, ¿no? Esta ramificación. Claro, esta trascendencia incluso internacional. Se trata de los seminaristas diocesanos del Paraguay, ¿es así? Exactamente, somos seminaristas diocesanos del Paraguay de diferentes diócesis. Yo soy de Asunción, ¿verdad? Tenemos seminaristas. Venimos en esto que nos gusta primero, que es alabar a Dios. Segundo, nos gusta el canto. Y tercero, quisimos hacer algo para chiquitos. La letra en guaraní la hicimos entre todos. Todo lo que es castellano. Bueno, estamos perdiendo un poco el audio de la comunicación, pero sí estamos escuchando el tema musical y estamos viendo también en pantalla la letra. Recordamos que esto también está disponible a través de las redes sociales y bueno, como bien veíamos y escuchábamos también, ya la canción trascendió fronteras y llegó nada más y nada menos que hasta el continente africano. Llévame a donde vas.